La mañana de Federico. Es radio. Volvemos a la tertulia. Gabriel Albiac, bienvenido. Muy buenos días, don un año Federico. Más. Fernando Lázaro, pero bien usted está hallado. en la nieve, ¿cómo Federico, está tan morenito? No, es, no sé, debe ser el sofoco por la situación nacional o esto de ver... No disimule, se ha ido al Caribe. No, que va, me he ido a Ribuela, tengo que dar provincia de Teruel. Luego traigo unas pastas de mi panadero y bollero, Lorenzo, que es estupendo. Bueno, en la Crónica Rosa, porque aquí tenéis que hablar y además si Pedro J. se pone a comer almojábanas de Albarracín, pues que es en la Crónica Rosa era usted un homenaje a Franz Gall, que es la música de su programa. Sí, señor. Franz Gall, que hay que decir que además tuvo una historia, bueno, no lo voy a adelantar, terrible. lo dejo para la Crónica, terrible con Clo-Clo. No, una historia terrible toda su vida. Toda su vida, trágica, pero terrorífica, horrible. Ganar Eurovisión y que te eche la bronca el novio... Eso no le ha pasado a nadie, excepto a la pobre Franz Gall. Estamos hablando de arqueología, ¿eh? Arqueología, Estamos sí, hablando señor. del año 65. Sí, señor. Sí, pero... Algunos tenían conviene se presenta, no sé si por Mónaco o por Luxemburgo. Y conviene recordar, sin embargo, que sin embargo esas cancioncillas infantiles de Franz Gall las hacía un tal Serge Gainsbourg, posiblemente el tipo de más entidad y más perverso de la música pop francesa. Está en las bambalinas del teatro, cuando gana representando a Luxemburgo, con Poupée de sí, Poupée de son, le hizo otra canción indefiniblemente obscena. Sí, sobre Le las Sucette. piruetas, Le Sucette, que es una cosa tremenda. Pero está en bambalinas, y tú ves que está el buitre ahí acechando a la quinceañera, pero claro, la quinceañera estaba entonces con Claude François, Clo-Clo, que tenía tal ataque de celos que la encerraba en casa. Y cuando le dice que ha ganado el festival, le echa una bronca y se va a llorar. O sea, es todo esto, bueno, pero eso en la Crónica Rosa y Negra. Vamos con la Crónica Rosa y Negra de todo lo que pasa hoy, que aparte de nevar, están cayendo chuzos de punta en la política. Y hay que decir que el día 17, en teoría, se abre el Parlamento de Cataluña, que hay que decir que el presidente de Cataluña es Mariano Rajoy, por delegación, la desaparecida, porque yo no tengo noticia de que haya aparecido, a lo mejor ha caído una luz sobre ella y ha desaparecido, es Soraya, y que es el que tiene la capacidad de disolver, que yo creo que es a lo que vamos, a la disolución en 3 o 4 meses, después de otros 3 o 4 meses de estiaje, etcétera. Pero, ¿cómo lo traen los periódicos? Bueno, pues la verdad es que hoy hay cosas muy interesantes en la prensa. Tenemos esa segunda parte de ese sondeo del Español con datos relativos al voto y quién vota, la edad de los votantes, ¿no? El PP ya solo gana entre los mayores de 65 años y atención a los datos porque solo un 13,8% de los jóvenes de entre 18 y 30 años, estamos hablando de ese tramo de edad, votaría... Jóvenes, pero ya... Sí, pero claro, ya... bien preparados. Bien ya preparados. ¿Y con un niño en cartera o ya encarterados? Votaría al Partido Popular frente al 23% que votaría a Podemos, 19% al Partido Socialista y 18,6% a Ciudadanos, que ya también obtiene pues un voto bastante importante en este tramo de gente, como tú dices, entre los 18 y los 30 años. Otra información importante, interesante, la que hoy publica Marisol Hernández en el diario El Mundo y que habla de los fichajes que se estarían haciendo, de hecho ya se han hecho en el partido de Ciudadanos, estaría guiñándole el ojo a varias personas. Pero yo he leído la información de Marisol con mucho cuidado porque además es muy extensa y es muy compleja y donde se está produciendo la gran movida es en Valencia, porque en Valencia, a pesar de que Fernando Giner publicaba un artículo en español ayer o anteayer, un artículo diciendo una gansada, perdona Pedro, pero decía lo que necesita, digo por haberla publicado. No hay ningún periódico. Por haberla publicado. Qué cansadas. Dice, España lo que necesita es prosperidad. Mira, macho, o sea, vamos a ver, Fernandito. O sea, yo soy el que se lee todos los artículos. Que el Español sea el medio en el que los dirigentes de Ciudadanos publiquen incluso cansadas. Pero pues este Fernando Giner es el portavoz del Ayuntamiento de Valencia.
Y había un comentario, decía, es increíble las políticas que está llevando Compromís, que es la CUP, lo explicaba muy bien. Es como la CUP o la Esquerra, es una mezcla, es lo peor de las dos cosas, y es verdad. Pero luego había un comentario que dice, sí, pero cuando lo plantearon, Ciudadanos se abstuvo. Que este es un problema de definición. ¿Qué pasa? Que al PP le sucede, es una verdadera tragedia lo del PP en Valencia. El PP en Valencia es el que está llevando realmente la batalla contra el adoctrinamiento, contra la inmersión lingüística y tal. Y Ciudadanos es el que se lleva los votos. Bueno, en esta información Marisol Hernández dice que hay y claro, dos Ciudadanos personas, lo que quiere es coger la gente, que vale, que hay gente muy buena del PP. Y Cayetán Álvarez de Toledo, que de momento no habrían recibido, según las informaciones que ya tiene, esa oferta en serio, pero que, bueno, en principio serían estas dos personas en las que habrían puesto el foco, pero ya hay gente, y hablan directamente de personas del entorno del centro derecha, que en algunos momentos han trabajado haciendo papeles para Génova, que ya los están haciendo para Ciudadanos. Mira, yo lo que os puedo decir es que yo conozco el caso de un expresidente de comunidad autónoma del PP que está manteniendo ya una relación estrecha con Ciudadanos, sí, que vive en una isla. No, eso yo no lo digo. Pero yo lo digo por una razón, porque además de Valencia, en Baleares se está produciendo un fenómeno de desangramiento del PP que ha tenido un punto, por no citar, por no coincidir, que es con la dimisión hace pocas semanas de Carlos Delgado, que se ha ido del Partido Popular, del que con Bauzá fue un bastión después de Matas, y el que le plantó cara a la catalanización, primero como alcalde del Calviá, luego como consejero de Turismo, diciendo que no podía estar en un partido que se negaba a combatir la catalanización total, la expulsión del español de hasta la última oposición de cualquier cargo público. Hoy lo recogemos una doble página sobre Baleares, de una radiografía política que hace Ricardo espectacular, porque dices, es que no solo el paso atrás que dio en su momento el PP, las voces acalladas de los que eran críticos con esa gestión, sino como el PSOE ha cogido la deriva total, está enfeudado. Pero es que Baleares y Valencia son como ahora todo el mundo mira a Barcelona, que hace el catalanismo, aprieta en Palma y aprieta en Valencia. Vamos a ver, es que todo esto se desprende del shock que ha representado para muchos este sondeo del que ayer publicábamos los datos fundamentales y del que hoy desgranamos la trastienda. Es decir, es la primera vez que un año comienza con 3 formaciones políticas empatadas en intención de voto. O sea, entre el 24,1 que le da al PP, el 23,9 que le da a Ciudadanos y el 22,5 que le da al PSOE, hay menos diferencia del error técnico que siempre se concede a todas las encuestas. Pero claro, yo digo, como en la granja de Orwell, no todos son iguales de la misma manera. No. Pues claro, no es lo mismo tener el 23,9 cuando estás subiendo como un cohete que tener el 24,1 cuando estás cayendo. A los que ya tenemos unas cuantas horas, unos cuantos trienios en esto del análisis político, pues seguro que nos va a recordar lo que está pasando con el PP de Rajoy a lo que pasaba con el PSOE de Felipe González. Y con la UCD. Pero fíjate el hecho de que... No, porque la UCD todavía resistió durante un tiempo en algunos segmentos de profesionales urbanos, pero es que al PP de Rajoy, igual que le pasaba al PSOE de González, ya solo le quedan los jubilados, o sea, los mayores de 65 años, porque es que, claro, tú acabas de comentar lo que pasa en el segmento entre 18 y 30, pero los dos segmentos mayoritarios donde está verdaderamente donde se deciden las elecciones, que es el de 31 a 45 y el de 46 a 65, en esos dos segmentos, el Ciudadanos y el PSOE, los dos, se imponen al PP. Es decir, hay un dato que viene hoy también en el informe de Marisol Hernández, que es muy complejo, y hay provincia por provincia, aunque eso que yo creo que habría que explicarlo, sobre todo viendo las tendencias, porque hay que ver de dónde viene cada cual. Pero hay uno, es que prácticamente el PP solo se mantiene en Galicia y en Castilla y León.
O sea, en el resto de España también está desapareciendo. Hasta en Valencia, que era el segundo granero de votos con Madrid. Donde priman los núcleos rurales. Pero en la línea general, estaréis de acuerdo conmigo que la gestión, la inactividad del Partido Popular política es absoluta, salvo, yo creo que se puede hacer la honrosa excepción de Galicia. Perdona, en Valencia están haciendo esta buena mujer absorbida por completo por Moncloa. Está abandonada, pero está haciendo una tarea que no le sirve de nada. ¿Por qué? Porque el voto urbano, cuyas máximas referencias son la Comunidad de Madrid y la de Valencia, y de más nivel adquisitivo, cuya referencia ha sido siempre Baleares, es que los han abandonado. Es decir, es verdad que en Galicia la gestión de una comunidad muy envejecida, muy difícil, y además que lo están haciendo y llevando bien las cuentas, las cosas como son. Otra cosa es la cuestión lingüística y nacional, que ahí el Partido Popular sigue absolutamente atrapado, igual que el PSOE, y no levanta cabeza, y además no la va a levantar. Pero en Valencia, donde sí están haciendo esa política, tampoco les sirve, porque están en un barco que se hunde. Y eso es trágico. Porque el mensaje del PP no es Valencia, es el que le marquen desde Génova y desde Moncloa, y así traslada todas las radiales, es que no le apoyan, le hacen la vida imposible. Pero permítame que subraye la absoluta novedad de la situación en la que estamos. Ustedes señalaban que hay el precedente de la descomposición de UCD, de la caída del PSOE de González. Sin embargo, yo creo que hay una novedad que deberíamos subrayar especialmente. No es el desplazamiento de un partido a otro, que es lo que se ha producido hasta ahora. Lo que está saltando por los aires es el sistema del bipartidismo sobre el cual ha funcionado toda la política española desde 1978. Lo que da la encuesta de don Pedro J, pero lo que dan exactamente igual todas las calas que se están haciendo por todas partes, es que vamos hacia un sistema en el cual la dualidad queda definitivamente triturada, y en el que vamos a pasar a un reparto de poder múltiple que forzará a algo para lo cual no hay precedente en España, que es la necesidad de establecer sistemas de alianzas complejos. Eso unido dan para mantener tres partidos. Eso te mantiene a los dos. Eso unido. En este sondeo hay dos mayorías absolutas. Sí, claro que hay dos. La de Ciudadanos con el PP. Claro. O si quieres todavía la del PP con Ciudadanos, y la de Ciudadanos con el PSOE o el PSOE con Ciudadanos. Pero claro, y no olvidemos el PSOE y el PP. Pero le suman 170. Pero claro que la hay. Lo que pasa es que yo quisiera confiar en la sensatez mínima de sacar adelante al país, que exigiría en estos momentos, pienso yo, buscar líneas de concentración que permitiesen de una maldita vez llevar a cabo una política de Estado y no una política de partidos alternantes, que es lo que ha habido en España. Políticos de altura en España, y eso me parece a mí que no existe nada. Por unas elecciones generales. Claro que pasa, pero hombre, claro que pasa. Tienes toda la razón. Hemos tenido el paréntesis de las vacaciones y no hemos comentado suficientemente lo ocurrido el 21D en Cataluña. La principal enseñanza es que el intento de, a estas alturas, a buenas horas, mangas verdes, de resolver los problemas de Cataluña desde la política catalana han tocado techo. Los problemas de la política catalana hay que resolverlos desde la política española, desde la política que se debe hacer en el Congreso de los Diputados. Y además, en Cataluña. Bueno, porque el fenómeno de Tabarnia, ayer, un artículo de Francisco Rico, que pues, es un hombre que sabe mucho de literatura, pero además vive en Sant Cugat del Vallès, lo cual se puede entender como una tragedia o tal. Decía, vamos a ver, aquí el problema fundamental que tenemos no es España. Ayer también Trallero pedía que España le ayudase. Dice, vamos a ver, el problema es que hay media Cataluña enferma, que se cree superior, que no sé qué se ha creído, y mientras esa gente no entienda que es como los demás, aquí no hay nada que hacer. Y dice, pero esto es un problema nuestro y lo tenemos que arreglar nosotros. Y el fenómeno de Tabarnia, que ahora ya, el artículo de Álvaro Delgado en El Mundo, Palmarnia, que es idéntica a la misma situación en Palma de Mallorca con respecto a la par forana, pero es que es idéntica en Valencia, en las capitales con respecto a los pueblos, igual, donde avanza el catalanismo, además siempre redes clientelares, es así. Esto es un problema mental
que solamente se resuelve cuando se den de bruces contra la realidad. Es decir, el día en que no hubiera ni un euro de dinero público para ayudar al separatismo, que todo, he visto los profesores esos siniestros que adoctrinaron a sus alumnos para insultar a los alumnos hijos de guardias civiles, que le echan la culpa ahora a los alumnos. Sí, la bueno, culpa de los chavales, el ministro de Educación no ha dicho nada. Es más, el ministro de Educación ha puesto 2 recursos contra sí mismo por lo de Sigena, cuando debería poner una petición inmediata de devolución de los frescos de Sigena, que es lo más importante, y Lambán, el de Aragón, por lo visto, no se quiere enterar, porque como es medio catalanista, como todos los del PSOE, no saben lo que son, si es que no saben lo que son. Bueno, que lo grave fueron los frescos. Es decir, las arquetas están bien, pero los frescos es que se llevaron todos los frescos de la sala capitular, pero con una sábana y sin pagar. Oye, ni lo piden. Oiga, y digo yo que el ministro, puesto a poner un recurso contra sí mismo, ¿no sería más sencillo que dimitiese? Sí, eso sería lo correcto. Pero eso, si existiera el verbo dimitir en el diccionario político español, vamos. Este es el nuevo Margallo. ¿Cree que va a suceder a Rajoy? O dimitir. Bueno, hay entrevista hoy en El País con Inés Arrimadas. Bueno, Inés Arrimadas llega al País para decir que no renuncia a formar gobierno en Cataluña. Es el titular que hoy destacan. Veremos. Pero luego ves el interior. Veremos si a 5 días de otros comicios los comunes votan no a mi investidura. Esto es lo que dice la ganadora de las elecciones en Cataluña. Y a la pregunta, ¿cuándo cree que comenzaron a equivocarse en Cataluña PP y PSOE? Dice Arrimadas que hace muchísimos años, pactando con nacionalistas a cambio de mirar a otro lado con todo lo que estaba pasando en Cataluña, haciendo tripartitos con Esquerra, a los que el PSC le dio medios de comunicación y educación. Y probablemente en el momento en el que presionó a la Fiscalía Anticorrupción para evitar que Pujol fuese a la cárcel al inicio de su carrera política, que es cuando tenía que haber ido a la cárcel. Cuando Prisa puso todo su aparato al servicio de Pujol, del adoctrinamiento y de la inmersión lingüística. Es que hay que decir que aquí el gran aparato que ha justificado y legitimado la persecución de la gente de lengua española, el poder elegir el español como lengua vehicular de la enseñanza, es ese infecto periódico. Es El País, es Cebrián, es Felipe González. Ha sido el PSOE el que ha creado esa máquina que ahora ya va loca. En Baleares, en Valencia ya va por su cuenta. Pero los que crean ese mecanismo, que podían haberlo embridado perfectamente, son ellos. Porque no creen otra legitimidad que la suya a la mexicana. Bueno, en el nacional.cat nos anuncian que mañana, hacías tú antes referencia a TV3 estrena un documental sobre lo que pasó el 1 de octubre en Cataluña. Os podéis imaginar cómo va a ser ese documental. Bueno, pues empieza con un ciudadano... Es el que está producido por Roures, ¿no? Sí, claro, otro. Un ciudadano anónimo, dicen, sacando de su casa una urna donde la tenía oculta y llevándola a un colegio. Bueno, que es el mecanismo normal de las elecciones en un país democrático, que uno coja la urna, se lleve la urna preñada ya de votos y se lo lleve. Pero en la TV3, el mensaje oficial del golpista belga, o sea, en la plataforma de Cocomocho es TV3, y Mariano, o en su defecto la desaparecida, no hacen nada. Oye, y apostando porque cojan camiones para atropellar a los magistrados del Supremo. Eso, hoy cuenta OK Diario, nada, subvencionado el titiritero ese con 330.000 euros. Pero si es que es elemental, resulta que se toman medidas de excepción y sin embargo no se interviene sobre el instrumento esencial del golpe de Estado. De hecho, en ese documental, uno de los momentos estelares de ese documental, según anuncian, estará centrado en el colegio donde vota Puigdemont, que si no recuerdo mal es donde estuvieron Emilia Landaluce y Cayetana Álvarez de Toledo. Si que no casi las matan. Mal cubriéndolo que ahí está la grabación insultándolas. Pero bueno, pero el problema de fondo... En todos los ámbitos se está cumpliendo el diagnóstico de Aznar. Y es que estamos peor que estábamos antes de la aplicación del 155, con una excepción. El ámbito de la justicia, en el que tanto la Fiscalía como los jueces del Tribunal Supremo, en general, podemos discutir tal o cual resolución. Por ejemplo, cada vez resulta más difícil de entender la decisión de Llarena de poner en libertad a Forcadell, pero el conjunto de lo que vienen perfilando tanto la Fiscalía como la Sala Segunda
es de una consistencia que dices, hombre, menos mal que todavía hay jueces en Berlín. En Madrid. Es decir, ahora ya te da gusto decirlo. Aquella famosa historia de Federico el Grande, que tenía el pleito con el jardinero y los jueces le dieron la razón no al emperador sino al jardinero. No, lo asombroso es cuando fue a los jueces diciendo, porque todavía hay jueces en Berlín, y efectivamente lo sabía, claro. Y además no los degolló claro. mi tocayo. Claro, entonces, pero es verdad que es el único elemento, además incontrolable ya. Claro. Es decir, que aunque Mariano quiere, porque está claro que quiere rendirse, no puede. Claro, porque Mariano puede someterse y puede doblegar y puede convencer en el ámbito de la política de los partidos. Pero Miguel Colmenero, que ha sido el presidente de la sala de apelación, o Marchena, o el propio Llarena, han llegado ya a la cumbre de la judicatura. Pero además hay que decir que han sido tan bestias, tan torpes, la línea jurídica de Junqueras en particular. O sea, ¿cómo le puedes decir a un juez que tiene que darte libertad provisional porque políticamente es lo más conveniente? Oiga, usted, si usted le dice eso a un juez, le está diciendo que prevarique. Le está diciendo explícitamente que prevarique. Que estaban mandándole al Supremo desde la Moncloa incluso. Ha quedado un cierto elemento de orgullo. El orgullo maza, ¿no? Eso es, de decir, vamos a mantener el legado, hasta el extremo de que hasta tu amigo Vladivostok, que es el que intervino, Javier Zaragoza, en nombre de la Fiscalía, era una de sus primeras intervenciones ante el Tribunal Supremo, como fiscal que es ahora del Tribunal Supremo, estuvo sensacional. Si el problema no es que sea tonto, es que es malo, es como Felipe González. Si lo malo no es que fuera torpe. Por cierto, a propósito de eso, espero que a ustedes les produciría la misma nostalgia, la misma sensación íntima y profunda que a mí me produjo la lectura de los párrafos en los que Miguel Colmenero argumenta de manera abrumadora, consistente, inobjetable, que es imposible que dentro de un gobierno o dentro del departamento de un gobierno se desarrolle una trama delictiva sin que el jefe lo conozca. Sí. Es decir, y el momento en que a Zaragoza dijo, excepto el GAL, el GAL no. Bueno. O sea, pero era demoledor cómo decían que cómo no se iba a enterar Junqueras de lo que estaba haciendo Llobet. Hombre, por supuesto, o sea, además se lo contaba diariamente. Claro, es decir, que es lo mismo cómo no se iba a enterar Felipe González de lo que hacía en Barrio Nuevo y Vera. El que casi no se enteraba era Barrio Nuevo. Bueno, Federico, nuevo año, nuevos propósitos, buenos propósitos. Yo creo que hoy al ministro de Fomento, porque va a tener una tarde, le espera una tarde, se ha metido en un jardín. Porque el de la DGT, que no sabe hablar español, yo creo que tiene que empezar con la enciclopedia Álvarez, bueno, dice recomendar de que... Un tío que dice recomendar de que tiene que ser expulsado, ya no destituido, expulsado de la vida pública. Pero el ministro se metió en un lío con las autopistas. Las autopistas probablemente son las únicas que pueden exhibir pruebas en su favor. Los enormes cartelones diciendo que va a nevar, que va a nevar, que va a nevar. Pero como el equipo de comunicación es de Abertis, debe ser el de La Sexta, los amigos de Florentino, por supuesto no han sacado los carteles. Pero esta tarde, el ministro de Fomento, con el corte de Mariano que hemos recordado cuando pedía la dimisión de Magdalena Álvarez, es mortífero. Va a pasar lo fatal. Bueno, pues Colacel va a evitar lo que decía Mariano de la Unidad Militar de Emergencias, de la UME, que era un capricho que no tenía ningún sentido. Pues fíjate, ahora le ha rescatado a él con palas, y a su gobierno del medio de la nieve. Bueno, pues antioxidantes necesarios es lo que contiene Colacel: 5 gramos de colágeno hidrolizado, los 5 gramos de ácido hialurónico, 1 o 2 sobres al día es suficiente. Colacel de venta en farmacias y en Laboratorio Mundo Natural. Hacemos una pausa, recordamos cómo está el tiempo, el tráfico, etcétera, y luego vamos con esta última idea de Pablo Iglesias que es fantástica. Está muy bonita, hombre. Es fantástico.
creo que está pensando en ponerle Izquierda Unida o Partido Comunista de España. Pero Federico, creo que estaba runtando esa hipótesis. Es que eso no es nuevo, eso lo empezó ya don Santiago Carrillo cuando se dio cuenta de que electoralmente las siglas PC no funcionaban, se iba cambiando Gerardo de Iglesias, siglas. pero Gerardo Iglesias era sincero, en total razón, porque él sí había trabajado, claro, pero en fin, estos... Es La Mañana de Federico, Es Radio. Es La Mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. En estos tiempos que corren, un buen seguro también es necesario del hogar, sobre todo si vienen los ladrones. Sí, porque hemos cambiado de año, pero para Securitas sus clientes siguen siendo en este caso la prioridad. Y los ladrones siguen ahí también. Exactamente. No han desaparecido. Por ello ponen a disposición de ellos miles de expertos en seguridad que trabajan las 24 horas para proteger lo que más les importa. Así que si tú también quieres pertenecer a los más de 2,5 millones de clientes, llama ahora a Securitas Direct al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es. Bueno, y en el Corte Inglés, Elia Rodríguez, buenos días. Las rebajas, ¿no? Feliz año, Rosana. Las Feliz rebajas año, que ya están aquí. Y además, fíjate qué interesante, nos vamos a la sección de lencería, un 50% de descuento, pero además te hacen un fitting gratuito. Bueno, pues te miden, ¿no? Y te dicen cuál es. Eso está muy bien, cuál es tu talla perfecta. Y bueno, pues ya a partir de ahí puedes ir por los demás departamentos, te pruebas un abrigo con un precio fantástico, le echas un vistazo a los zapatos, a los bolsos y te tomas unas tortitas en la cafetería. Bueno, eso para empezar la cuesta de enero y la operación. Hay que empezar ya la operación bikini, Elia. Está la gente muy de dieta todavía. Sí. No, para nada. Es que como complemento del fitting reconocerá usted que es duro. Bueno, Yo me sigo en función del fitting... Primero te tomas las tortitas y luego que te hagan el fitting, ¿no? Mejor, ¿no? Al revés. Bueno, Elia, venga, son las propuestas. Nos parece un planazo. Vamos a hacer una pausa, seguimos. Es La Mañana de Federico, Es Radio. Bueno, vamos a contarles con Repsol cómo está el tiempo y atención, porque aparte de que cuando se vayan a meter en un sitio donde hay nieve, el coche tiene que llevar cadenas. Sobre todo porque ahora ya las cadenas no son aquellas cadenas que te dejaban los dedos allí y además nunca las ponías y tenía que venir un camionero amigo a ponerte las cadenas porque no había manera humana de poner las cadenas. Ahora no, son unos velcros que se ponen muy bien, pero hay que llevarlas. Hay 30 provincias y puede aumentar a lo largo del día porque viene otro frente frío, otro frente de nieve. 30 provincias en alerta por nieve, por heladas y eventualmente por lluvia que se helará y que con un poquito de nieve hará unas pistas estupendas para estozolarse. O sea que tengan ustedes mucha precaución. Las heladas van a ser intensas en toda la mitad norte de la península y en todas las zonas altas del sur. Vamos, en Granada hará un frío que pela, diga lo que diga Luis Herrero, porque en Granada hace mucho frío. Lo estábamos comentando hace un momento. Exactamente. Bueno, va a haber también chubascos en toda la zona sur, pero también chubascos que se pueden helar por la noche, o sea que muchísima precaución. Ahora tenemos un gradito miserable en Madrid, un grado de nada. Esto vale, no es... diga usted que ni frío ni calor, que ya es lo que falta. Ese es el cero, no, ese es la aportación de Mora. O sea, que calor, quiere usted un grado y una máxima, como máximo 8 grados. Bueno, que es como la temperatura intelectual del ayuntamiento. Mira, hace un frío de narices, no fastidies. Hace un frío, de verdad. La máxima, como siempre en Canarias, en estas entrañables fechas, 22 grados en Santa Cruz de Tenerife, y la mínima, un clásico, Ávila, 8 bajo cero. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. ¡Ey! Sí, tú. El que está escuchando. ¿Eres de los que prefiere tapar a los niños y bajar la calefacción? ¿Siempre esperas a que el lavavajillas esté lleno para ponerlo? ¿Disfrutas heredando ropa de tus hermanos mayores? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, un carburante que te permite disponer de kilómetros de autonomía llenando el depósito por casi la mitad de precio. Infórmate en autogas.repsol.es.
Bueno, Luis Fernando Quintero, ¿cómo está la bolsa? Bueno, pues el IBEX 35 sigue experimentando buenas sensaciones. La semana pasada se anotó un 3% en el cómputo total de la semana. Es verdad que las bolsas europeas abrieron bien, las norteamericanas también, pero hoy siguen, como digo, las buenas sensaciones. Abre con un 0,3% arriba, ya está en el nivel de los 10.440. Dicen los expertos, los analistas, que el próximo umbral estará en los 10.600. Vamos a ver si aguanta este tirón. Acuérdate que ese rally de Navidades no se produjo. No, el famoso rally alcista de tal, al final no se produjo y parece que se está registrando en estos días. Así que de momento, como te digo, buenas sensaciones en el 35, 0,3% arriba, 10.440 puntos. Bueno, noticia de interés general de la ONCE que nos trae Laura Herrero Platino en esta temporada, y que es muy triste, ¿verdad? Porque la vida de esta mujer me la estaba temiendo, ¿verdad? Pues sí, fíjate, más Francia se estaba recuperando hace apenas un mes que moría Johnny Hallyday, y ahora esta otra noticia tan triste que es la muerte de France Gall, que ha fallecido a los 70 años como consecuencia de unas complicaciones de un cáncer que combatía desde hace 2 años. La cantante seguía siendo todo un referente en el país, aunque es verdad que hacía más de 20 años que se había retirado desde la muerte concretamente de su hija, y es verdad que Gall tuvo una carrera larguísima porque debutó a los 16 años, aunque su consagración le llegó al ganar el Festival de Eurovisión de 1965 y se convirtió en una de las cantantes de referencia en la escena musical francesa durante los años 60 y 70. Lo bueno es que nos ha dejado canciones como esta que suena, que además te entra la nostalgia al escucharla. Que suena así muy tal, pero es muñeca de cera, muñeca de trapo, de serrín, claro. Y es un pedazo de canción de Serge Gainsbourg, o sea que mucho respeto. Todos los seguidores de Sally Le Copain, sí, señor. Estamos de luto. Señor. Sí. Yo es la primera revista que me compraba regularmente siendo un adolescente. Pues fíjate, en mi casa todavía se conserva, la tengo por ahí en una estantería. Pasaba lo mismo. Lo único que no tragaba era Sheila, y sin embargo luego le he cogido cariño. Pero es que yo estaba loco por Sylvie. Hombre, Sylvie Vartan era... A mí me gustaba Françoise y me sigue gustando de señora mayorcísima. Françoise Hardy es la mejor. El último disco de Françoise Hardy es magistral, absolutamente. Y las memorias, Le Desespoir de Sins, esas son maravillosas. ¡Qué mujer! El otro día la vi en un espectáculo así como de la Sexta, un espectáculo basuriento nocturno que tiene, y había un imbécil que lleva una dentadura postiza que parece Joe Rigoli, metiéndose con ella. Digo, pero eso es mamarracho, eso es como meterte con María Moliner, o sea, un respeto a... Gran ignorancia. Pero total, en Francia están como aquí en la televisión, basura total. Solo falta la Pedroche, que por cierto que Sylvie, la última aparición que hizo en público, estando muy malita, fue para asistir al entierro de Johnny Hallyday, Bueno, Sylvie, que estaba guapísima como todas las mujeres. Lo he dicho Sylvie, perdón, decía France Gall. France Gall, he hecho un disparate. Sí, estaba allí. No, es que Sylvie estaba... Sí, Sylvie estaba estupenda. No, la que estaba malita era France Gall. Pues sí, la recordamos. Más de 7.500. Es La Mañana de Federico. Es radio. Bueno, a lo mejor para sacar adelante, yo creo que si Mariano tuviera el reloj de la Guardia Civil, de los GRS de la Guardia Civil, lo mismo se animaba a hacer algo, ¿no? La verdad es que impone. Mira, esto para bajo el agua y esto para llevarlo de paseo, como se solía decir. Oye, pues muy bien. Esto se consigue en publi.com o 902-180-190. 902-180-190. Bueno, hoy hay otro perfil, el de la persona que le está haciendo la autopsia al cadáver de Diana Kerr, el profesor Serrulla, el forense Serrulla, que está analizándolo, y hay informaciones y perfiles de este profesional en El Español, en El Mundo, y ahí ya varios datos. Hoy se va a conocer el resultado de esa autopsia, Federico, y probablemente pues indique lo que ya en una primera observación
observación apuntaban los expertos y es el estrangulamiento, pero hay muchas incógnitas al respecto. Lo que sí que se ha venido conociendo en los últimos días, ayer lo publicaba Crónica, es todo lo que hay detrás de esa familia totalmente enferma, podemos decir, que oculta la violación de la hermana gemela de la mujer del asesino de Diana Kerr. Un narcotraficante y la también. tapa narcotraficante que estaba en libertad sin tener que estar en libertad. Y hay otra noticia que he leído. Hay uno de los datos que queda por ahí pendiente, porque esa gestión de la pena por el tema de narcotráfico con este hombre, ¿no? Que él presumía, además, de no cumplirla. Es decir, en este caso no me puedo referir porque no tengo los datos, pero sí que es verdad, en episodios similares hay muchas veces que tú, cuando haces una operación policial, pillas a 6 o 8 y alguno de los 6 o 8 colabora con las fuerzas y cuerpos a la hora de desestructurar toda la trama. No quiero yo cerrar esa posibilidad en este caso, ¿no? A que en ese comportamiento hubiera habido algún tipo de colaboración del propio detenido con la Guardia Civil que investigaba el tema del narcotráfico. Es que ya esta historia de los confidentes desde el 11M debería estar prohibida. O sea, porque la experiencia demuestra que al final el confidente lo que hace es beneficiarse de un trato de favor y seguir siendo delincuente con la cosa de que luego va a colaborar con la policía. ¿O no? En este caso lo que pasa es que además sería un tipo de delincuente con múltiples actividades, ¿no? Pero el caso del delincuente sexual de Barcelona, que lo han detenido y ahora le piden 90 años de cárcel, que estaba condenado a 8 meses solo 8 meses por abusos sexuales, 5 violaciones. Dicen, abuso sexual y no violación. ¿Desde cuándo un abuso sexual no es violación? O sea, pero aquí la gente está mal de la cabeza. Pero esto es culpa de los medios de comunicación, que estamos tontos, ya no se escribe ni en español. Un abuso sexual es una violación. ¿Qué más te da por donde te violen? Bueno, en fin, el caso es que el tío estaba condenado por abusos sexuales y lo mandan a la calle, lo dejan en la calle diciendo que si en 2 años no reincide, que no va a la cárcel. Pero Federico... Ojo, Federico, esto es el juez. Esto es alucinante, pero el caso de Diana Kerr se convierte en un debate cuestionando la prisión permanente revisable. O sea, esa es otra. El mundo al revés. Es decir, yo entiendo que es el mundo al revés. Sería el debate no para anularla, sería para solidificar esa pena. No, te lo llevan. Es verdad que coincide el calendario como coincide, pero te lo lleva una iniciativa política en la que se han situado la gran mayoría de los partidos para rechazar la prisión permanente revisable y en el que sorprendentemente, por lo menos para mí, algunos partidos se han abstenido y van a permitir que eso se tumbe. Hoy Requero escribe en La Razón un artículo muy bueno diciendo, pero vamos a ver, ustedes se dan cuenta de lo que van a votar. O sea, que van a sacar a la gente a la calle. Y se nota, dice, pero bueno, ¿y qué hace Ciudadanos aceptando eso? Bueno, la madre de Diana Kerr, de hecho, hoy ya se ha pronunciado al respecto, ha firmado esa iniciativa para que lógicamente no salga adelante. Lo que sí que se demuestra con todos los datos que estamos conociendo es que el asesino de Diana Kerr era un depredador, era un asesino en serie, que estuvo en prisión preventiva, que al finalmente esa prisión no se confirmó porque toda la familia le dio, como comentaban ayer, una segunda oportunidad para que se reintegrara dentro de la familia, cuando la hermana que colaboró en el delito contra uno de la familia, claro. Y que intentó, secuestrar a otras 2 muchachas. El 25 de diciembre. 2 veces, es decir, 2 veces. Y si no lo intenta 2 veces, no lo detienen. Oye, pero fíjate, uno de los episodios, yo siempre la felicitación a la Guardia Civil, que yo creo que es, por cierto, que lo hablamos antes de llegar, yo creo que se está sobreexponiendo a la hora de ponerse la medalla en la operación. Yo creo además que está cometiendo sobre todo un error. Por un dato, Federico, es porque si tú tienes, o yo interpreto que si tú tienes bajo la sospecha clara de que tiene el perfil de que ha secuestrado a Diana Kerr, es el que al final se está demostrando que es él. Chico, pues a mí la jugada de riesgo del 25 de diciembre me parece muy de riesgo. Bueno, muy de riesgo. Yo vi la portada del País, que es siempre el origen de todos los males, porque es que no falla, o sea, el País siempre va por el mal, es un periódico pues anticristiano, es un periódico islamista, es lo peor de lo peor, siempre. Y además siempre ya es una patología lo que tiene esa redacción. La Guardia Civil sospechaba, estaba segura del asesino de Diana Kerr Dice, vamos a ver. Primero, ese titular, si lo da la Guardia Civil, luego entrevistaban a alguien de la Guardia Civil. Momento para quedarse callado,
por los próximos 10 años. Porque si es verdad todo lo que publicaba, era de una indiscreción y además dejaba tan mal al cuerpo. O sea, también daba lo que quería dar el periódico, que es el titular y a ver si alguien lee esta noticia, porque la gente ya mata por un titular, luego vas a la... Pero es que dentro hablaba la Guardia Civil, la sobreexposición que dices es verdad, sin ninguna necesidad. La Guardia Civil... Para mí lo incomprensible en este asunto es que el caso se archivara en el mes de abril. Es decir, yo no sé si realmente hubo un atolondramiento, un querer quitarse de en medio el asunto por parte del instructor, o falta de convicción en la forma en la que la Guardia Civil planteó su hipótesis. En todo caso, pasando de lo particular a lo general, otra de las cosas no tan llamativa como el triple empate de la intención de voto, pero que no pueden pasar inadvertidas, desapercibidas, de nuestro sondeo, de nuestro macrosondeo con el que hemos empezado el año, es la valoración de las instituciones. ¿Quién nos iba a decir hace unos años que, preguntándoles a los españoles, las 3 instituciones más valoradas fueran a ser las fuerzas de seguridad del Estado, o sea, la policía, el ejército y la corona? Claro. Y las 3 menos valoradas, los partidos políticos, el Congreso de los Diputados y el Senado. Es decir, que las instituciones que nos ha legado la dictadura, que constituían de alguna toda la vida, que constituían... Lo asombroso es que aún haya alguien que se acuerde de que existe el Senado. Eso es por preguntar. Para preguntar expresamente. Pero claro, preguntas. Pero y tú valoras, o sea, eso es una pregunta cerrada. Sí. Tú dices, de las siguientes instituciones, dele usted una valoración del 0 al 10. Entonces, este es un momento en el que la policía y el ejército pues tienen un prestigio que era inimaginable cuando eran instituciones también por necesidad, tan vinculadas también al viejo régimen, ¿no? Fíjate, por eso es sorprendente que el gobierno siempre tenga el temor de utilizar en un momento dado y cuando haga falta a las Fuerzas Armadas. El ejército de Cataluña debería estar hay que hacer una emergencia antiterrorista. Aquí lo hemos comentado muchas veces. No lo llevas porque eso de llevar a un militar a un aeropuerto a estudiar... Lo hemos comentado muchas veces. Probablemente lo más asombroso de la transición española y lo que mejor salió de toda la transición española fue la transformación del ejército. Ninguno de nosotros en el momento de la transición, de los que veníamos, digamos, de la lucha antifranquista, ninguno de nosotros pensó que la evolución del ejército sería tan sencilla y tan completa. No sé si sencilla, ese no es el término, pero en todo caso el ejército español hoy es un ejército moderno, perfectamente equiparable al de cualquier país constitucionalista de Europa, pero y que efectivamente y que al final se ha convertido en una institución de prestigio. Porque se demostró que los componentes de las Fuerzas Armadas son personas de su tiempo, formadas de acuerdo con parámetros racionalistas, y el efecto vacuna del 23F operó fulminantemente. ¿Por qué? Porque los militares españoles sintieron el ridículo que estaban haciendo ante el mundo entero con comportamientos de salaya. Lo digo en contraposición con la insensibilidad que en determinados colectivos políticos y sociales se produce cuando el despliegue de ese ridículo, de lo grotesco por parte de quienes le representan, es equivalente. El Congreso, todas las semanas, o sea, esos números del Congreso, que son una ofensa estética, ética y política a los españoles, ¿cómo vas a hablar a una institución donde se permite ese espectáculo? Bueno... O sea, es que son espectáculos oprobiosos. Pero vamos a ver, yo me refiero, por hablar, por hacer un paralelismo más estricto sobre golpes de Estado, la imagen que dieron al mundo una y otra vez los Junqueras y Puigdemont y compañeros mártires, y siguen dando con el esperpento del exilio en Bruselas, pero con algunas de las cosas que están diciendo y tal. Entonces, es sorprendente cómo, así como entre los militares españoles el sentido del ridículo tuvo un efecto fulminante,
en el separatismo y en el gota del nacionalismo, no ha desplazado un voto. Cuanto más ridículo hacen, más se produce un cierre de filas. Porque el ejército tiene una función, que es apoyar a la nación. En el otro ellos son la nación, en la que les sobra más de la mitad de los ciudadanos. Hay que decir que el problema del separatismo ahora en Cataluña, que es el mismo que en Valencia y que en Baleares, es que ya no parará hasta que no se rompa la crisma. Obviamente. Es decir, no tienes posibilidades. Ha entrado en una deriva que solo puede admitir el fracaso total. Y como el gobierno, o Ciudadanos si llega al gobierno, que es lo que se ve venir, no haga algo al respecto, es decir, frenarlos en seco, quitarles, primero, como siempre, las comunicaciones y el dinero. Y después a por ellos con la justicia. Pero la justicia está en marcha, Federico, pero las comunicaciones y el dinero no se lo han que hacer. Lo anunció Rajoy, luego se achantó, ha habido unas elecciones y yo sigo pensando que como tienen esta oportunidad no la van a desaprovechar, alcanzarán un acuerdo y llegarán a gobernar. Porque una repetición de elecciones a ellos sí que es volver otra bala en el tambor. Aquí lo esencial no es lo que hagan ellos, lo esencial es lo que haga el bando constitucional. Evidente. Y después del resultado, escúchame, Fernando, después del resultado del 21D, el gobierno de Rajoy carece de la legitimidad moral para hacer las cosas que hay que hacer. Rajoy ha comparecido a las elecciones catalanas con un 155 blando, cuyo vademecum ha desplegado. Y eso le ha merecido el 4,2% de los votos de la comunidad autónoma. Es que yo hacía memoria de los grandes batacazos de la historia de la democracia, tanto a nivel general como en elecciones autonómicas. Ese momento que hace que Calvo Sotelo, un personaje de mucha más calidad intelectual, moral y en todos los órdenes que Mariano Rajoy, quede apartado como un personaje del que se ríe toda España. Bueno, Leopoldo Calvo Sotelo sacó 17 o 14, ya no me acuerdo, y sacó casi el 7% de los votos con la UCD. 12 diputados y le regalaron el número 13 porque decía Guerra, eso da marfario. Bueno, pero sacó el 7% y el CDS sacó también una porción, le sirvió solo para 2 diputados. Pero yo me refiero a cuando alguien convoca las elecciones desde el poder. Pero claro. Y el peor resultado en una comunidad autónoma de un gobierno, cuando Adolfo Suárez ya estaba camino del hoyo político, cuando ya era un poder declinante, fue en unas elecciones autonómicas del País Vasco en las que otra vez sacó el 7 o el 8%. Es que alguien sea el presidente del gobierno, haga campaña electoral todos los días. No, es que los últimos 8 días apartó al Biol incluso. No, dice, dejadme solo, que esto lo arreglo yo. Vamos a ver si consiga el 4% de los votos. Si nos tomamos las cosas en serio, esto sería el elemento determinante para la convocatoria de unas elecciones generales. Porque efectivamente lo que ha emergido en esta historia es que se ha acabado, o sea que realmente está agotado el modelo. Lo que sucede es que conociendo cómo funciona la política de este país, eso que es un imperativo moral es precisamente lo que jamás hará un político en este país. Lo que pasa es que ahora quien tiene la sartén por el mango es Albert Rivera. Sí. Porque... Y me da la impresión de que no quiere quemarse. ¿Sabes lo que me recuerda mucho ahora la situación de Rivera? La que vivimos con Aznar entre el 93 y el 96. Sí. Bien, que exactamente. Se paralizó cuando vio que llegaba al poder, se paralizó. Perdona, no. Aznar, en el 94, da el golpe de mano que marca, que condena a la legislatura a ser una legislatura que no va a terminar, que es el váyase, señor González. Sí. Yo creo... Pero Albert Rivera pasa lo que pasa. Tiene que valorar todos los factores. O sea, él no puede... para él es como estar ante el juego de las 7:30. Él no puede ni pasarse ni quedarse corto. Al día de hoy, hay que reconocerlo, así lo refleja nuestro sondeo, todavía no hay una mayoría de españoles partidarios de la convocatoria inmediata de otras elecciones generales. Y es lógico.
En primer lugar, el debate, podríamos decir, que en un medio que llega a todo el mundo como la radio, lo estamos abriendo hoy. Sí. O sea, nadie ha hablado de la necesidad de convocar elecciones generales más que al día siguiente del resultado de Cataluña, y es en esta tertulia en donde estamos hablando de ello. Entonces, hay que recordar, claro, que hubo elecciones generales en el 2015, que hubo elecciones en diciembre, que hubo elecciones generales en el 2016 en junio, que durante todo el año 2016 no se pudo formar gobierno, y que el 2017 ha estado marcado por la crisis catalana, que ha desembocado en otras elecciones autonómicas que los ciudadanos las han vivido en toda España como si fueran generales. O sea, elecciones en 2015, elecciones en 2016... la gente está muy cansada de tener que recurrir a las urnas. Y, por lo tanto, por eso, casi lo que me parece más significativo es que, a pesar de todo eso y de que el debate no se ha abierto, hoy hay un 38% que ya las pide. No están cansados, pero hay un 83% de votos en Cataluña. O sea, que había una necesidad, claro, decir que están cansados, quizá a nivel nacional. Bueno, aparte que vamos a ver, cuando se vea que lo de Cataluña es el año de la marmota y que están los golpistas porque Mariano no ha hecho nada para juzgarlos antes de dejar de convocar elecciones, eso va a ser la gota que colme el vaso. Es decir, la gente, yo creo como Pedro J, estos tipos al final se pondrán de acuerdo porque viven del follón. Y cuando vean que todo este barullo ha sido para que estén con menos votos que los otros, otra vez, con la ley electoral, que es la de toda España, y es igualmente injusta para toda España, y es del 76, es de antes de la democracia. Bueno, que vean que no ha servido para nada. El numerito de Mariano Rajoy no se queda en el 4, se queda en el 0. Vamos a ver, en Cataluña... ¿Y entonces qué pasará? Pues era una lenta degradación. En Cataluña va a haber un gobierno separatista que va a estar presidido por un separatista, que ya veremos cómo se reparten los papeles entre Esquerra y Junts per Catalunya, que a lo mejor el presidente nominal es uno y el presidente práctico, un conseller en cap, es otro, pero durante 4 años van a tener blindada una mayoría separatista en Cataluña que va a seguir ampliando la utilización de todos los resortes del poder autonómico que le concede el Estado para seguir intentando destruir a ese Estado. Sí, señor. Y eso solo se va a poder contrarrestar con un gobierno en Madrid, con un gobierno de la nación, con una mayoría en el Congreso de los Diputados que tenga la legitimidad de las urnas para aplicar un programa claro en torno a la cuestión nacional. En este momento todo lo demás se convierte en secundario, a pesar de que la cuestión nacional, la falta de solución de la cuestión nacional va a tener repercusión en todos los órdenes. Y yo pronostico que si no hay un remedio que solo puede llegar a través de las urnas, la situación económica se va a deteriorar. Eso con seguridad. Por un problema de falta de confianza. Que solo puede llegar a través de las urnas y a través del cambio de un hábito. El paso de una maldita vez a abrir la perspectiva de un gobierno de concentración nacional, que es lo único que puede acabar con la crisis. Nacional. Pero sí, si en esa nación cree Ciudadanos, si el PP cree poco yo no y el PSOE nada. Yo no estoy de acuerdo, Gabriel, que un gobierno de concentración, si las urnas producen una mayoría social clara en torno a uno o como mucho 2 partidos, no hace falta. Hará falta un pacto político para reformar la Constitución en la dirección virtuosa. Pero eso se puede regir, se puede regir en mejores condiciones. ¿Por dónde van los oyentes? Bueno, vamos con los oyentes que están entre el atasco y el lío, ¿no? Sí, de hecho, los que se quedaron atrapados en la nieve critican la gestión de ese caos, pero también hay quien se sorprende de que no se hayan puesto multas a los que se adentraron temerariamente en la nieve sin cadenas. En lo que sí que coinciden la mayoría es que hubo aviso y que esto pone de manifiesto que muchos ciudadanos viven muy desinformados, sobre todo en vacaciones. Nosotros las 6 horas que estuvimos atrapados no vimos pasar ni un quitanieves ni estaba la Guardia Civil. O sea, aquello fue una dejadez total. ¿Pero cómo que la Guardia Civil? ¿Y por dónde pasaba la Guardia Civil? Si estaban todos los carriles ocupados de todas las carreteras y de todas las autopistas, porque la gente es una temeraria. ¿Y cómo puede salir con un bebé y no llevar agua?
y la falta de civismo de algunos al no ir debidamente equipados, por ejemplo, con cadenas, hizo que los que sí los iban equipados se encontraran taponados por los que no lo iban. Así que no culpemos de todo al gobierno, culpémonos también a nosotros mismos por falta de previsión. La incompetencia de los unos con H y de los otros con B de burro. No puede ser que en el siglo XXI, previendo que va a haber una gran nevada, no se pongan los medios, probablemente porque estaría todo el mundo de vacaciones. Después de la nevada, de la cual había perfecta previsión, a mí me gustaría saber cuántas multas puso la Guardia Civil de Tráfico a los conductores que se adentraron sin cadenas en la carretera. Bueno, esta es una cuestión fundamental. Es decir, el problema de estas sociedades contemporáneas que van de camino a la ruina es la falta de responsabilidad. Estamos hablando de la falta de responsabilidad de los políticos de no hacerse cargo de sus obligaciones, pero es que los ciudadanos se han acostumbrado a delegar en el Estado, pues si no, pues que venga la Guardia Civil. Pero vamos a ver, ¿tú llevas bien el coche? O sea, porque que iba a nevar lo llevamos diciendo una semana. Había carteles, llevaban cadenas los coches. ¿Cuántos coches que estaban allí que se deslizaron porque no llevaban cadenas y cortaron el paso se produjeron? ¿Cuántos casos? Claro, como los de Iberpistas tienen la misma gestión, es que vuelvo a lo de la comunicación. O sea, es asombroso que una gran empresa sea incapaz de comunicar lo que ha sucedido allí. Porque además eso se va a traducir, y además como lo paga siempre el empresario en España, ya verás como hoy el ministro de Fomento dice que hay que multar a Iberpistas. Bueno, si tú tienes eso grabado, que lo tienen que tener grabado, explica si hay un coche cruzado que no llevaba cadenas. No, señor, no ha habido ni una foto, nada. De todas maneras, sí, hay dos partes, efectivamente. Hay una parte de los conductores que seguro que no llevan cadenas, pero seguramente una parte más importante lleva cadenas, si pagan justos por pecadores. No, más importante lo dudo, ¿eh? Bueno, porque últimamente, con eso de que el cambio del clima climático, ya hasta el rey lo dice... Federico, pues no vamos a discutir. No, pero no lo sabemos, lo podemos saber, Fernando. Caso, sí. Está grabado en las autopistas. Pero de todos los que se quedan bloqueados ahí... Perdona, los que hay que pasar, se graba todo. Todos pasan por una cámara. Si quieren... Los que no lo querrán porque son tontolones y no tienen cerebro, pero deberían hacerlo. ¿Cuántos de los 3.000 coches que quedaron atrapados llevaban cadenas? Todos han pasado por una cámara, porque al pasar por un paso de la autopista hay cámaras. Oye, todos. Y otra pregunta, tú puedes saber hay quién lleva y quién no lleva cadenas. ¿Cuántos dejas entrar en la autopista cuando la tienes que cerrar? Claro. Porque esa es la otra parte. Es decir, si tú sabes que no se puede circular, ¿por qué permites entrar? Porque es porque es que con cadenas a lo mejor sí se puede circular. Sí, vale, pero si estás viendo que entras sin cadenas, pues tendrás que cortar el paso. Pero esa es otra cuestión. No, es todo, hay que analizarlo, yo creo que todo en conjunto. Y luego, decir, chico, igual que el conductor se equivoca yendo sin cadenas y pese a estar avisado, yo creo que la Dirección General de Tráfico también estaba avisada, Fomento también estaba avisado. No puedes tener 20 horas a la gente retenida. No, ese sí es un problema. Favor. Y tenemos que tener los recursos para, se hayan equivocado o no se hayan equivocado, no poder tener la situación. No, pero además así, hay una cosa evidente. Más grave es lo de los montañeros, que se juegan la vida, y tenemos 5 guardias civiles jugándose la vida para sacar a un montañero que a veces se salva y a veces no. ¿Quién le ha mandado meterse en eso? En este caso, digamos, en el peor de los casos, de inadvertencia general, hay que salvarlos. Y es evidente que eso no estaba previsto. El gobierno estaba de vacaciones. El corte que hemos dado antes de Mariano Rajoy, poniendo verde con razón a Magdalena Álvarez, oye, chico, tenía menos motivos que ahora. Hombre, hay una interrogación previa, que es la de si realmente se hizo una campaña de información lo suficientemente fuerte para que el personal supiese lo que se estaba jugando. Mira, bastante, porque yo recuerdo que aquí veníamos diciéndolo todos los días y la gente por la radio se informa. Bueno, yo pasé por esa carretera 24 horas antes y los carteles de aviso de nevada, prepare su viaje, eran constantes, continuos. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero esto se va a reproducir. Y ya verás cómo esta tarde este gobierno, como lo ha mirado Junqueras, Polifemo, o sea, ya verás cómo lo hace tan mal que al final el culpable será él. Oye, pero aplaudamos a la UME, el trabajo de la UME descomunal. Bueno, su obligación. Sí, pero bueno, oye, en fin. Oye, es su obligación, pero por eso el ejército está tan valorado. Trabajan como trabajan. Es la mañana de... Que me han dicho que tuviste un percance de salvo estas Navidades, pero estuviste aquí al pie del cañón.
Aquí estuve. Tiene que ser, no como un ministro cualquiera. Gracias. O como el entrenador del Madrid. Gracias precisamente a Egón, un seguro de salud muy completo, 39.000 médicos de libre elección, máximas coberturas, hospitalización incluida, y todo ello por 32,95 euros al mes. Lo contratamos llamando al 900-177-177, 900-177-177. Bueno, y en el Corte Inglés, en el Corte Inglés las rebajas, que ya, claro, ya están aquí. Ya están ahí. Sí. Ya están aquí las rebajas. Ya están. Y mira, es un 50% de descuento, por ejemplo, en deporte. Ahora uno de los además los primeros días son buenísimos. Son buenísimos. Tremendos. Que son claro los días del chollo. Tal. Pues, yo he buscado, yo he encontrado. Sí. Adidas, Nike, The North Face, todas ellas tienen un 50% de descuento. Luego podemos ir a echar un vistazo a los juegos de cama, las fundas nórdicas. Ahora que apetece así estar calentito, ¿verdad? Bueno, pues todo ello tiene grandes descuentos. Y luego ya, pues antes decíamos lo de las tortitas, pues podemos pasar a por la cena para la noche también al supermercado, que hay muchísimas ofertas. Y también nos lo llevamos es momento todo. de decir a lo integral. Ya. Eso, pues te vas al Corte Inglés, te vas a las líneas de tal y cuidado con el gerblé de naranja, porque puedes acabar con una ¿Cómo caja. son las parafarmacias del Corte Inglés? Eso es maravilloso. Bueno, vamos a ver, Javier, feliz año. Igualmente, Federico, a ver, todos. en la cosa política, ¿qué novedades tenemos? Pues en la cosa política, al margen de muchas reacciones por lo de la nieve, y ahora vamos con ello. Lo último está en Cataluña, dos asuntos. El abogado de Junqueras acaba de decir que va a pedir de nuevo declarar, pero que cuando convenga, que van a medir los tiempos, que cuando le venga bien ya vuelve a pedirle al Supremo volver como volvió la semana pasada. Eso ya le llaman al Supremo cuando le convenga también. Sí, ¿no? el Supremo cuando convenga. Acaba de conceder una entrevista a TV3. Eso de cuando que lo de los abogados parece ya de broma, el modo en que eso están de actuando. cuando convenga es una frase de las más detestables del separatismo catalán. Ya están los segadors. Quan convé, seguem cadenas. Dice, ¿cómo que cuando conviene? O rompes cadenas o no rompes cadenas. Pero ¿cómo que cuando conviene? Un año hizo la campaña Pujol, mayoría absoluta de convergencia. Ahora convé, ahora conviene. Dice, bueno, pero ese es el argumento. Era el argumento. O sea, que cuando convenga, pues le van a dar mucho por la conveniencia, porque estos son jueces, ¿eh? Retrospectivamente, lo que más gracia me hace fue cuando salieron con el lema Anem per feina. Sí, anem per feina, sí, claro. Bueno, la mitad no han trabajado en la vida, exactamente. Anem per Andorra. Luego está la denuncia que acaba de hacer Albert Rivera hace escasos 5 minutos, otra pintada en el comercio familiar, en la puerta, una más, lo van a volver a llevar a la policía, ha dicho, porque además es el único comercio de esa calle que está señalado con un lazo amarillo. Pero claro, pero es que hacen lo que les da la gana. En Valencia es continuo. En Valencia es continuo. En Vigo le pegaron una paliza a un tío porque había salido en una imagen de Barcelona. O sea, es que, por supuesto, de esos clubes de fútbol que tienen licencia para matar, para pegar y apalear. Los celtarras. Los bucaneros, por lo menos eso salía ayer, no sé, El País, El Mundo o tal, una pancarta en apoyo al asesino de la Inez, del de Zaragoza. ¡Juga! O sea, así hemos empezado el año. O sea, con los ultras, que son de ultraizquierda el 99%, porque es que ya son los que quedan, los otros se han ido muriendo. Bueno, es que es basura, y esa basura no la persigue nadie. Nadie. En el caso de la pancarta han recibido además el apoyo de Ganemos, que forma parte de la coalición que gobierna en el Ayuntamiento de Madrid. Y luego sobre la nevada, no nos cansamos de insistir, aunque la nieve vaya remitiendo, el peligro no, las temperaturas hoy son bajísimas, hasta 8 bajo cero, sobre todo están afectando a carreteras, zonas de montaña de Castilla y León, del sistema central, también el sistema ibérico, la cordillera cantábrica, todas esas zonas siguen estando muy afectadas. La recomendación para los escolares, por ejemplo, en Ávila y en Segovia, es que hoy se queden en casa. Muchas reacciones políticas. En el PP, Martínez Maillo ha optado por la versión de Fomento, la de culpar a la concesionaria. Ya sabes que Fomento culpaba a la concesionaria. Maillo no falla. Interior, o sea, no falla, a se los equivoca conductores. Siempre. O sea, Maillo es casi infalible. Por eso es es el criterio de Mailloteles. verdad, entonces. Mailloteles, el Al fin criterio... tenemos un criterio de verdad. Sí, señor. Si dice Maillo es blanco es negro. No hay duda. Sin ninguna duda. En el PSOE El pobre Pascal que decía que había que buscar eso. Algo que se equivocase siempre porque era criterio. Se murió sin conocer a Maillo. Ya le ha recordado a Ábalos a Rajoy, aquello de Magdalena Álvarez, que lleva recordando toda la mañana de las nevadas en 2009. Y luego hablamos de Podemos, era una de las noticias que estaban destacando en las últimas horas, el posible cambio de nombre por aquello de relanzar su marca. Bueno, pues parece ser que no. Miriam Muro, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días a todos. Han desmentido que vayan a cambiar de nombre. En las redes sociales, por ejemplo, pues Pablo Echenique asegura que es una mentira como una casa. Eso sí, hay que matizar, porque aunque no estén pensando en cambiar el nombre del partido, sí que es posible que se acuden tanto a las próximas municipales y autonómicas como a las generales con Izquierda Unida, pues sí que se pueda cambiar el nombre de la candidatura como se hizo con Unidos Podemos con Izquierda Unida. Dejando este tema a un lado, pues Podemos tiene en estos momentos problemas mayores a los que aún no les se ha hecho frente, como el fracaso en las elecciones catalanas, y han preferido pues dejarlo unos días más. Podemos no va a celebrar hoy la ejecutiva de los lunes después de Navidad, la dejan para el próximo miércoles. Sí que estarán mañana los diputados del partido de Pablo Iglesias en la comisión de investigación sobre la crisis financiera que se celebra en el Congreso. Mira, a lo mejor cambia de nombre también Pablo Iglesias, se llama Federico Engels. Oye, y en Aragón se puede llamar Podeminga Dominga. No, si por llamarse. Yo le propondría Nechayev. Eso es lo que querría. Sí, Nechayev ha vuelto, una novela de siempre. Bueno, Isabel González. Muy buenos días, Federico. A ver, en la Crónica Rosa tenemos que tener un archivo de novedades. Bueno, un fin de semana muy real. En cualquier caso, no solo los de Oriente, también los de Occidente han protagonizado portadas. Sí. Hemos visto esa foto que se hicieron con motivo del 80 cumpleaños. Es que mala luz. Mala luz. Mala luz y mal todo. Yo creo que es una foto, sí, creo que es una foto tirada, echada con móvil, yo creo, directamente, como dicen por ahí. Échame una foto. Sí, una foto mala, pero yo creo que escucharon la Crónica Rosa de la semana pasada porque nosotros lo dijimos, porque tienen que hacerlo esto en tan intimidad, ¿no? Y tan una celebración, en vez de por todo lo alto, por todo lo bajo y que no nos enteremos. Bueno, pues hay foto y la gran ausente es la que protagoniza la noticia, que es la infanta Cristina. No aparece ella y no aparece ninguno de sus hijos, ni, por supuesto, Iñaki Urdangarín, que estaban en Roma. Es decir, noticias muy relacionadas con la realeza y con la otra realeza. María La Piedra sigue siendo protagonista de su culebrón televisivo. ¿Sabes que se llama Mark Amigo? No se llama Mark Hamilton el Ya el me marido, parecía a mí que eso era como un seudónimo, sí, que era como Engelbert Humperdinck, nadie se llama así. Y a estas horas lo que está volando como la pólvora en las redacciones es que María Jesús Ruiz y Gil Silgado han roto otra vez. Ya no, que ya no son pareja. Eso lo dices por halagar. Que ella se encontró a otro hombre diferente al Gil Silgado que conocía, básicamente pobre, no como el que conoció en su Gil rico, Gil pobre. Sus primeros tiempos. Y es noticia, o sea, que no la quería, no lo quería por su palmito. Por lo que era. ¿Y eso es real o es una metáfora? Eso no es, creo que es demasiado real. Es noticia de la semana pasada, pero me gustaría recuperarla, porque no sé si te enteraste de que Andrea Janeiro ha hecho público un comunicado a través de un bufete de abogados en el que solicita que no la sigan los medios. Dice, mi padre y mi madre son famosos muy a mi pesar, pero yo no lo quiero ser. Entonces, era un tema muy de debate que me gustaría recuperar para la Crónica Rosa hoy. Pues sí, señor. Sí.